Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer la simulación de una tubería de dragado, la cual se muestra a continuación. Tenemos una embarcación, la cual va a extraer sedimentos del fondo del mar, y tenemos acá la tubería de dragado que va a succionar todos esos sedimentos junto con el agua de mar. Vamos a suponer que en este caso la tubería de dragado tiene una longitud de 20 metros y un diámetro de 40 centímetros con una inclinación, vamos a suponer en este caso, de 45 grados. Tú lo que vas a hacer para tu proyecto es colocar las dimensiones según tus investigaciones. Obviamente todo eso con criterio. Acá solamente vamos a hacer a modo de resumen para que sepas cómo se tiene que hacer la simulación. Y solamente vamos a simular la tubería. En este caso tampoco vamos a considerar los sedimentos, solamente agua de mar, con la finalidad de entender y comprender cómo funciona este software ANSYS. Teniendo eso en claro, nos dirigimos a Workbench y acá vamos a dirigirnos a geometría. Seleccionas geometría y sin soltar lo vas a colocar sobre el lienzo. Lo sueltas acá. Hacemos clic derecho sobre Geometry y nos dirigimos a la opción que dice New Design Modeler Geometry. La seleccionas y con eso se abrirá el programa llamado Design Modeler. Una vez abierto, es aquí donde vamos a dibujar nuestra tubería. Seleccionamos el plano XY, aquí está, y vamos a crear una circunferencia. Nos dirigimos a esta pestaña que dice Sketching, aquí en la parte inferior media, y vamos a elegir círculo. Lo eliges, vamos a irnos al centro, aparece una letra P, la seleccionas y en este caso vas a crear un círculo con dimensiones cualquiera. En este caso aquí. Luego me dirijo a dimensiones y acá por defecto está seleccionado general. Si no está seleccionado, lo seleccionas y luego te diriges al círculo, haces un clic y luego otro clic afuera. Y aparecerá D1, que aparece acá su dimensión, que en este caso son 10.63 metros. Vamos a cambiar y hemos dicho que el diámetro va a ser de 40 centímetros o 0.4 metros. Nos acercamos con el scroll para que puedas ver el círculo y vamos a extruir con esta opción que dice extrude. La seleccionas y por defecto acá aparece cuál es la profundidad o la longitud de extrusión, que viene a ser 1 metro. Hemos dicho que vamos a considerar 20 metros de longitud. Le das Enter y luego Generar. Con ello ya tengo aquí mi tubería. Si por cualquier motivo te equivocaste al colocar la dimensión correcta, por ejemplo, en el círculo, nos dirigimos aquí al plano XY donde crece el círculo, luego te vas a Sketch 1 y acá, por ejemplo, colocas 1 metro. Vamos a suponer que era de 1 metro. Lo cambias y luego le das en Generar. Y automáticamente la tubería incrementará su diámetro. Vamos a regresar a la dimensión anterior, 0.4, le damos en Generar y tenemos la dimensión que teníamos inicialmente. De esa forma, cambiando cualquier valor, tú le das en generar y tienes finalmente las dimensiones que necesitas. Ahora, en este caso, la tubería está en posición vertical. Lo que voy a hacer a continuación es darle la inclinación y para ello me dirijo aquí a la parte donde dice Create o Crear. Nos dirigimos a Body Transformation y acá tenemos la opción de Rotate o Rotar. La seleccionas, acá te dice Bodies, vas a seleccionar en este caso la tubería, se pinta de amarillo, le das en Aplicar y acá donde dice Eje, y acá donde dice selección de eje, lo seleccionas y en este caso lo voy a rotar en el eje X. X representa el color rojo, Y representa el color verde y Z representa el color azul. Selecciono el eje, ya aparece el eje de giro, le doy en aplicar y en este caso acá aparece 45 grados. Tú le vas a dar acá el ángulo de inclinación según sea tu caso. Vamos a darle 45, le damos en generar y ya lo he inclinado 45 grados. Pero en este caso quiero que sea para el otro lado. Entonces voy a añadir a este 45 el signo negativo. Le damos Enter y luego Generar. Perfecto. Ahora sí, ya tenemos la inclinación tal cual aparece aquí en el bosquejo de la imagen del barco. Listo. No tengo nada más que hacer en Design Modeler. Voy a cerrar y ahora me dirijo a Mesh, que es la malla. Seleccionas Mesh, lo vas a colocar sobre Geometría. Y acá, sobre Mesh, hacemos clic derecho y le das en Editar. Una vez que cargue la geometría, vas a poder rotar. En este caso tenemos aquí nuestra tubería y vamos a proceder a generar la malla. Para ello, nos dirigimos aquí a Mesh, lo seleccionas y acá donde dice Preferencia Física, por defecto está en Mechanical, vamos a elegir CFD o Dinámica de Fluidos Computacional. Lo seleccionamos y en la preferencia del Solver vamos a elegir en vez de Fluent CFX. Lo seleccionas y vamos a crear nuestro primer mallado por defecto, seleccionando Generar. Esperamos unos segundos y acá tenemos nuestro primer mallado. Nos podemos acercar con el scroll o también haciendo
un recuadro con el clic derecho del mouse. En este caso, la malla es bastante gruesa, es bastante burda. Vamos a refinar esto para tener una mejor precisión de los resultados. Seleccionando Mesh, hago clic derecho, le doy a insertar y le voy a crear un método. Este método va a ser de multizona. Primero seleccionamos la geometría, nos vamos aquí, le doy en aplicar y luego, donde dice método automático, voy a elegir multizona. Elijo multizona, listo. Ahora voy a dar un refinamiento a las paredes con la finalidad de tener una distribución de velocidades acorde a lo que hemos aprendido en la parte teórica. Selecciono Mesh, haces clic derecho, insertar y en este caso vamos a elegir Inflation. Lo que va a hacer Inflation es refinar las paredes. Seleccionas la geometría, se pinta en color verde y acá le damos en aplicar. Aparece un body como el cuerpo que vamos a generar o vamos a utilizar para generar la malla en la pared. Luego donde dice boundary o frontera y vas a seleccionar solamente la pared externa. Se pinta de verde, le das en aplicar y ya tenemos la zona que va a generarse la malla o el refinamiento de malla en esta zona. Luego donde dice opción de inflation, por defecto está en Smooth Transition, vamos a cambiar eso a Total Thickness. En este caso vamos a elegir 5 capas, un ratio de crecimiento de 1.2 y acá vamos a definir cuál es el espesor de refinamiento de esta zona. Y yo en este caso voy a elegir 0.04 metros. Ahora te explico por qué son estos valores. Vamos a generar la malla inicialmente. Listo, el mallado concluido. Nos vamos aquí a Mesh y nos vamos a acercar a esta zona de aquí. Muy bien. En Inflation nosotros habíamos definido que eran 5 capas y acá están las 5. Tenemos las 5 capas que se han generado cercanas a la pared. Lo otro que hemos hecho es que el ratio de crecimiento era 1.2. ¿Qué significa eso? Que si acá la distancia era 1 o como 1, la siguiente va a ser 1 por 1.2, la siguiente 1.2 por 1.2, la siguiente 1.2 al cubo y la siguiente 1.2 a la cuarta. Y esto puede ir creciendo según la cantidad de capas que coloques. Eso significa el ratio de crecimiento. Y el espesor viene a ser la distancia que suman estas 5 capas, que en este caso he colocado 0.04 metros. Tú puedes aumentar o disminuir esto, pero para ello se necesita calcular el Y+. En este caso no estamos haciendo nada del Y+, lo vamos a dejar así por defecto, porque el interés o el objetivo de esta simulación es que primero te familiarices con el funcionamiento del programa. Más adelante ya podemos entrar a detalle con lo que viene a ser refinamiento de malla. Ahora me dirijo a Mesh, me voy aquí a la parte de Sizing y vamos a disminuir el tamaño del elemento de malla que aún parece bastante grueso. Aquí donde dice tamaño máximo o max size vamos a colocar 0.04 y acá también donde dice tamaño de elemento 0.04. Ambos están referidos al tamaño del elemento de malla. Luego aquí en estadísticas, en esta malla actual tengo 41.900 nodos y 38.700 elementos. Ahora que he disminuido el tamaño del elemento de malla, vamos a ver si este valor aumenta. Y si aumenta, ¿cuánto aumenta? Teniendo seleccionado Mesh, nos dirigimos a Generar. Si quieres ver el proceso del mallado, haces clic en la parte inferior izquierda y aparecerá una ventana que indica porcentaje de avance de la malla. Listo, el mallado ha concluido. Y ahora está mucho más refinado a comparación de lo que teníamos previamente. Nos dirigimos aquí nuevamente en estadísticas y observamos que los nodos han aumentado considerablemente. Teníamos 41.900 y ahora tenemos 135.000. Los elementos teníamos 38.700 y ahora tenemos 127.000. Ha habido un incremento sustancial en la cantidad de elementos en malla. Por una parte, eso me dará mayor precisión en los resultados, pero también aumentará el costo computacional. Esto todavía lo podemos seguir refinando, pero para eso tenemos que hacer un análisis de sensibilidad que no será parte del trabajo que estamos desarrollando. Lo que tenemos que hacer a continuación es definir las condiciones de frontera, o mejor dicho, nombrarlas. Para ello vamos a definir la zona de entrada, la zona de salida y cuál es la zona de pared. Me voy a dirigir un momento aquí al bosquejo y en este caso la zona de entrada va a estar definida aquí en la parte inferior. Este va a ser la zona de inlet, acá va a ser la zona de salida outlet antes de la conexión a la bomba y el resto va a ser condición wall o pared, que viene a ser la tubería. En este lado, en la zona de entrada, nosotros vamos a definir ¿qué cosa? La presión. ¿Qué presión vamos a considerar? La presión hidrostática.
en base a la profundidad desde la superficie del agua de mar. Muy bien, entonces aquí en la parte inferior me acerco, la selecciono, se pinta de verde, hago clic derecho y coloco acá crear selección y acá vamos a colocar inlet. En este caso estoy colocando todo en minúsculas. Damos enter y ahora aquí en el árbol de trabajo aparece inlet. Me voy a dirigir a la parte superior. Aquí está, me acerco, selecciono, clic derecho, Create Name Selection o la tecla N, lo seleccionas y acá escribimos outlet y aparece en el árbol de trabajo. Luego selecciono la cáscara, clic derecho, repito el procedimiento y en este caso voy a colocar wall o condición de pared. Tú puedes colocar cualquier otro nombre, pero siempre te sugiero que el nombre que coloques te acuerdes cuando hagas la configuración dentro de CFX. Listo, ya la malla ha concluido, no tengo nada más que hacer aquí. Voy a cerrar y ahora me dirijo a ANSYS CFX. Buscamos CFX aquí, esto está en orden alfabético, lo seleccionas y luego lo arrastras y lo colocas sobre Mesh. Estando sobre Mesh lo sueltas y acá se va a concatenar tanto ANSYS Meshing con ANSYS CFX. En este caso, la información de la malla tiene que pasar al setup. Para que eso pase y se actualice, tienes que hacer lo siguiente. Seleccionas Mesh, ves que el icono está en color amarillo, haces clic derecho y le das en Update o Actualizar. Con ello, toda la información de la malla va a pasar directamente al setup de ANSYS CFX. Esperamos unos segundos a que se actualice y cuando ello concluya va a aparecer un check en color verde, con lo cual indica que la transferencia se realizó con éxito. Ya puedes observar, el check está en verde, la transferencia ha concluido y ahora procedemos a abrir el setup. Hacemos clic derecho, editar y luego de unos segundos abrirá ANSYS CFX. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestro dominio computacional. Nos dirigimos primero a materiales, en esta zona de aquí, y acá vamos a definir el nuevo material que viene a ser agua de mar. Voy a hacer una copia de agua, water, le doy aquí en duplicar, y acá, clic derecho, y lo voy a renombrar. Vamos a colocar aquí en español, agua mar. Hacemos doble clic en agua mar, nos vamos a la segunda pestaña de propiedades del material, y en este caso vamos a cambiar la densidad, que por defecto es 997. En este caso vamos a considerar 1025 para el agua de mar. Otro dato que tienes que cambiar tiene que ser la viscosidad. Y esto lo vas a hacer en propiedades del transporte. Das clic aquí en el signo de más y acá aparece la viscosidad dinámica y tú vas a actualizar este valor según corresponda. No vamos a hacer ningún cambio más acá. Damos en OK. Y ahora nos dirigimos a Default Domain. En Default Domain vamos a hacer doble clic y es acá que vamos a indicar cuál es el material con el cual vamos a trabajar. Por defecto está aire a 25 grados centígrados, vamos a hacer clic acá y acá vamos a seleccionar agua mar, que es el material que acabamos de crear. Lo seleccionas y en este caso tenemos acá que colocar la presión de referencia. Esta presión viene a ser la presión atmosférica. Como estamos trabajando a nivel del mar, vamos a dejar este valor por defecto. Luego puedes activar aquí la gravedad. Vamos a ubicarnos y esta sería la posición correcta de mi tubería de dragado. La gravedad va a estar afectándose en el eje Y. Acá voy a colocar el valor de 0. Acá voy a colocar menos 9.81, signo negativo que va en contra al vector original. Y acá en Z igual 0. La temperatura, vamos a considerar que esta temperatura está a 14 grados o 15 grados y acá tiene que ser grados centígrados. Nos vamos a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña vamos a dejar estos valores por defecto y acá donde dice turbulencia vas a calcular el número de Reynolds y obviamente en este caso el flujo va a ser turbulento. Vamos a elegir un modelo de turbulencia un poco más simple que en este caso viene a ser K epsilon. Lo seleccionas y luego le das aplicar y OK. Con esto ya el software sabe que el fluido que va a pasar por esa tubería va a ser agua y además en régimen turbulento. Ahora vamos a considerar las condiciones de frontera. Seleccionando Default Domain hago clic derecho, insertar y elijo Boundary. Acá voy a escribir Inlet, que es el nombre con el cual creé la malla, las condiciones de frontera de la malla. Le doy en OK y acá aparece Inlet. Si no te aparece Inlet, tú lo vas a buscar acá, ya que tienes Outlet Wall, que son las condiciones que creamos. Y acá en tipo tiene que ser Inlet entrada. Nos vamos a la siguiente pestaña y acá tenemos que definir qué tipo de condición va a ser acá en la entrada.
Como esto está sumergido una cierta distancia, vamos a suponer que en este caso sean 20 metros de profundidad debajo de la superficie de mar, con lo cual podemos calcular la presión estática. Cambiamos acá velocidad normal por presión estática y la presión correcta, vamos a usar acá nuestra calculadora, va a ser lo siguiente, que es densidad 1025 por la gravedad 9.81 por la profundidad, que en este caso vamos a considerar que son 20 metros de profundidad. Y esta sería la presión en pascales, la presión a la entrada, 201.105 pascales. Aquí en la condición de turbulencia vamos a colocar también 0 gradiente. Vamos a aplicar y OK. Y ahora vas a notar que aparece una flecha que indica la entrada del flujo por esta zona inferior. Hacemos lo mismo con la zona de la salida. Seleccionamos Default Domain, clic derecho, Insertar, Boundary y acá vamos a escribir Outlet. Damos Enter, verifica que acá aparezca Outlet también y Outlet o salida. Nos vamos a la siguiente pestaña y acá vamos a definir ya no la presión, sino que en este caso vamos a definir la velocidad normal. ¿Qué velocidad es la que tú vas a tener que encontrar según tu investigación, según tus cálculos, a qué velocidad está saliendo el flujo por esa parte de la tubería? Voy a considerar en este caso 4 metros cúbicos por segundo, le doy a aplicar y luego OK. Y aparece un vector en la cual indica que está saliendo el flujo por ahí. Listo. Ahora me voy a Default Domain Default, hago clic derecho, Rename, y en este caso voy a renombrarlo como Wall, que viene a ser la condición de pared. Voy a hacer doble clic acá, me voy a la segunda pestaña, Boundary Details, y acá voy a aplicar rugosidad. En este caso vamos a cambiar Smooth Wall por Rough Wall. Ya no va a ser una pared lisa, sino que vamos a aplicar aquí una rugosidad. En este caso voy a considerar 0.3 milímetros de rugosidad. Estoy colocando acá un valor aleatorio y el valor que tú tienes que colocar acá va a depender del tipo de material de tubería de dragado que estás utilizando para tu proyecto. Y eso obviamente en el trabajo lo vas a tener que presentar y sustentar de dónde estás sacando ese dato. Le damos aquí en aplicar. OK, y ya tenemos lista la configuración de la entrada, la salida, la pared. Sabemos que el material que va a pasar por aquí es agua. Y ahora nos vamos a Solver Control. En Solver Control está la configuración básica numérica, en este caso, y acá tenemos el máximo número de iteraciones igual a 100. Voy a darle, por si acaso, un 0 más acá para que sean 1000 iteraciones. Esto posiblemente converja antes de las 100 iteraciones, pero una medida de precaución es siempre darle aquí un mayor número de iteraciones. No voy a hacer ningún cambio más acá. Los residuos tienen que llegar a 1 por 10 a la menos 4 y cuando alcancen este objetivo es donde la simulación automáticamente se detiene, lo cual indica que hemos alcanzado la convergencia. Damos OK y ahora vamos a cerrar ANSYS CFX. Cerramos la calculadora, clic derecho sobre Solution, le damos en Editar y aparecerá la siguiente ventana. Por defecto aparece serial, eso significa que solamente va a usar un núcleo de nuestro procesador. Nosotros vamos a cambiar eso por local parallel y acá tenemos la opción de darle hasta 4 núcleos de nuestro procesador. Y eso porque la versión educativa que estamos utilizando solo permite hasta 4 núcleos. Si tienes la versión comercial o la versión de investigación, puedes darle muchos más núcleos y ya dependerá del tipo de HPC que tengas instalado en tu computadora. En este caso solo podemos hasta 4 núcleos del procesador. Le damos en iniciar corrida y acá en esta ventana aparecerán los targets que tienen que alcanzar a 1 por 10 a la menos 4 para que la simulación alcance la convergencia. Muy bien, ha sido bastante rápido en este caso, le voy a dar a OK. Y en este caso en mi máquina ha tardado solamente 16 segundos. Puede darse el caso que en tu máquina pueda tardar un poco más, hasta un minuto. Eso ya depende de la potencia computacional. Inclusive, si tienes una máquina bastante potente, es posible que tengas los resultados en un menor tiempo. Acá, como puedes ver, todos los residuos están por debajo de 10 a la menos 4. Cerramos y ahora nos dirigimos a los resultados. Seleccionas resultados, clic derecho, editar y con esto se abrirá CFD Post. Acá podemos ver la entrada, la salida. Vamos a colocar aquí un plano. Nos vamos aquí a Location, Plane, crear plano. Y en este caso el corte viene a estar dado en el plano YZ. Seleccionas YZ, le damos a aplicar. Y ya tenemos aquí nuestro corte. Nos vamos a la segunda pestaña donde dice color. Vamos a cambiar constant por variable.
Y acá donde dice presión vamos a darle velocidad y le cambiamos también global por local. Le damos en aplicar y acá tenemos nuestra distribución de velocidades. Nos dirigimos acá a esta parte y acá, como puedes observar, tenemos la distribución de velocidades, donde en la pared la velocidad es cero, como hemos aprendido en la parte teórica, y a medida que se va alejando y acercando al centro, la velocidad va aumentando. Ahora vamos a sacar información de las presiones para calcular cuál es la caída de presión. Nos dirigimos aquí a la pestaña Calculator, nos vamos a esta opción que dice Function Calculator, haces doble clic y acá en esta parte inferior vamos a elegir área AB, AB de Average o promedio. En este caso vamos a elegir Inlet y acá tenemos Pressure, que viene a ser la presión estática. Vamos a agrandar esto para poder observar todas las opciones que tenemos y acá en Inlet, en Pressure, le vamos a dar Calcular. Esta es la presión a la entrada que nosotros definimos. Nosotros hemos definido exactamente 201.105 pascales y acá aparece con 106. Eso es debido al error numérico que siempre carga cualquier simulación de tipo CFD. Voy a desactivar esta opción, este check de acá abajo, y ahora voy a calcular la presión a la salida. Le damos en Calculate y tenemos la presión a la salida. La presión a la salida es menor que la presión a la entrada. Esa diferencia sería la caída de presión que tú tienes que colocar dentro de tu trabajo. Así también, aparte de la presión, podemos calcular la velocidad. Velocidad a la entrada o a la salida. En este caso la salida 4.02, nosotros hemos definido como 4 y de todas maneras se está cargando un error numérico. Para salvar estos errores, nosotros podemos hacer un análisis de sensibilidad. A la entrada, 3.99, prácticamente 4 metros por segundo. Bueno amigos, si tienen cualquier duda o consulta respecto a esta simulación y a lo que tienen que presentar en el trabajo, lo pueden escribir en los comentarios. Saludos a todos.